te sientes agotada, con la mente nublada, tu peso no baja, vas al médico, el médico te dice que está todo bien, que son cosas de la edad. Bueno, pues no solamente puede ser eso, quizá puedes estar teniendo problemas de tiroides, porque muchas veces los síntomas de hipotiroidismo se confunden con los de menopausia. Hoy lo vamos a ver y vas a descubrir si realmente tienes problemas de menopausia o estás empezando a tener hipotiroidismo subclínico. Hay un órgano clave que se desajusta muchísimo con las bajadas de estrógenos que se producen durante la menopausia, y ese es la tiroides. En los próximos minutos vamos a ver qué diferencias hay entre los síntomas normales de la menopausia y cuándo deberías de sospechar que pudiera ser hipotiroidismo, porque hay veces que en esta edad la tiroides se desajusta con los problemas hormonales que se producen y empieza a haber sintomatología de hipotiroidismo subclínico que podrías estar padeciendo sin saberlo. Hoy vamos a separar el mito de la realidad y entender qué le sucede a tus hormonas T3 y T4 cuando el estrógeno disminuye. Vamos a ver cuál es la gran confusión. Bueno, hay 5 síntomas típicos de la menopausia que se pueden confundir con el hipotiroidismo y vamos a ver cuáles son. Fatiga crónica. En la menopausia hay un cansancio bastante acusado, pero en momentos puntuales. Hay días que estás más cansada, que coincide muchas veces con las fluctuaciones hormonales que tenemos, ¿vale? Pero en el hipotiroidismo se produce un cansancio extremo que no es puntual, es todos los días, sobre todo a partir por las tardes es cuando más se produce un cansancio muy acusado, que si ya todos los días tienes ese cansancio es cuando podemos empezar a sospechar de que se trata de hipotiroidismo. Aumento de peso. En la menopausia la grasa se redistribuye en el cuerpo, cambian zonas, hay zonas que adelgazan y otras que engordan, y eso se produce porque con la bajada de los estrógenos empieza a producirse una obesidad andrógina, que se llama, que es que la grasa se distribuye en zonas, por ejemplo en la tripa, como ocurre en el caso de los hombres, ¿vale? Pero si la grasa se distribuye de forma generalizada, no solamente en una zona, sino que te está engordando el cuerpo en general, ya deberías de estar pensando que quizá no es cuestión de la menopausia, sino que tienes problemas de hipotiroidismo. Niebla mental. En la menopausia es muy común que hay días que estás pues como con la mente un poco espesa, y es porque dependiendo de la fluctuación hormonal que tengas en ese momento pues afecta bastante. Sin embargo, en el hipotiroidismo es todos los días, es lo que estábamos hablando justamente en el punto anterior, y es que en la menopausia se producen fluctuaciones y síntomas que se dan de vez en cuando dependiendo de esa fluctuación hormonal. Sin embargo, en el hipotiroidismo son todos los días, porque es todo el tiempo en el que está tu tiroides produciendo la cantidad de hormona tiroidea insuficiente, y por eso todos los días tienes la misma sintomatología. Sin embargo, en la menopausia se produce alternando dependiendo del ciclo hormonal en el que estés en ese momento. Pérdida de cabello y piel seca. Si se te cae mucho el pelo y además tienes la piel seca y aunque te des cremas eso no mejora, suele ser un síntoma muy acusado de hipotiroidismo, porque esta fluctuación de las hormonas tiroideas hace que se caiga bastante el pelo y se produce piel escamosa. O sea, la clave no es la intensidad con la que tú tienes los síntomas, sino la persistencia de los mismos. O sea, porque hay días que a lo mejor puedes estar peor por lo que estábamos diciendo de los ciclos hormonales que tengas en cada momento, pero con el hipotiroidismo es todos los días, porque todos los días estás teniendo problemas con tus hormonas tiroideas. Esa es la diferencia fundamental. ¿Cuál es el vínculo entre la menopausia y el hipotiroidismo? Bueno, pues cuando las hormonas femeninas, los estrógenos, fluctúan, la producción de la hormona que hace que se fije, que se transforme la hormona T4, que es lo que produce fundamentalmente el tiroides, a T3, que es lo que entra en las células, se desregula y ya no se produce en la misma cantidad. Entonces, aunque el tiroides a veces está produciendo hormona T4 en condiciones, no existe el desempaquetador de esa hormona para que pueda entrar en las células y utilicen la energía de los alimentos de forma eficiente. Es como si tuviéramos un montón de cajas que nos llegan al almacén
pero nadie saca lo que hay en esas cajas. Entonces se produce ahí un superávit de ciertas cosas que en realidad luego no se pueden utilizar porque no llega a las células. Por eso tus células se encuentran en una situación prácticamente de desnutrición, porque hay ciertos alimentos, ciertos nutrientes que no llegan a la célula, no llega la energía, y por el contrario, aparte de que no llega esa energía, se acumula en forma de grasa, porque al fin y al cabo, como no se puede utilizar, se acaba acumulando en forma de grasa. Entonces, aunque tú estás engordando porque el hipotiroidismo produce ese aumento de peso, tus células no están superalimentadas, al revés. Entonces se produce una especie de paradoja entre lo cansado que estás y que sigues engordando y sigues engordando. Esa es la principal conexión entre el hipotiroidismo y la menopausia. Aunque la menopausia es el cese del ciclo, si en perimenopausia tus ciclos se vuelven más cortos o extremadamente abundantes, debes empezar a sospechar que puedes estar teniendo problemas de tiroides y no solo de falta de estrógeno. La menopausia es un periodo de gran estrés para el sistema endocrino y es un desencadenante común de enfermedades autoinmunes. La principal causa de hipotiroidismo hoy en día es la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, no la falta de yodo en la dieta, que es lo que producía el hipotiroidismo hace mucho tiempo. Ahora que la dieta, normalmente tenemos una cantidad de yodo adecuada, se produce hipotiroidismo no por la falta de yodo, sino porque el sistema autoinmune incide en la glándula tiroides, produciendo ciertos problemas, como podéis ver en algunos de los vídeos que ya he dicho anteriormente sobre la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, si tienes antecedentes familiares o tus síntomas son muy intensos, pide unos análisis de anticuerpos y de inmunoglobulinas. Si ya te han diagnosticado hipotiroidismo y estás tomando levotiroxina, pero tus síntomas se están acrecentando, piensa que también puedes estar teniendo problemas de asimilar esa misma levotiroxina que estabas tomando antes, y quizá tengan que adecuarte la dosis. Ve a revisarte las hormonas tiroideas, porque es posible que estés teniendo algún tipo de desequilibrio en este sentido. Bien, y ahora que ya sabemos cómo influyen los estrógenos en las hormonas tiroideas, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para solucionar este problema si se nos está presentando. Bueno, primero hay que pedir un análisis de sangre exhaustivo, es lo más importante. No solamente hay que mirar los niveles de TSH, hay que también ver el perfil tiroideo completo, que sería la TSH, la T4 libre, la T3 libre y los anticuerpos TPO y TG, que son los que nos harán ver si hay algún tipo de autoinmunidad hacia la glándula tiroidea que podría estar influyendo en que esas hormonas se produzcan de la forma más eficiente. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que tenemos que priorizar? Pues el marisco, que sí que tiene yodo, pero no está suplementado en forma de pastillas, las nueces, semillas, nueces del Brasil son las que más cantidad de selenio tienen. Hay que intentar evitar los alimentos altamente procesados porque inflaman la glándula tiroides. Hay que intentar manejar el estrés porque cuando tenemos mucho estrés se incrementan los niveles de cortisol y eso hace que se acrecienten los síntomas de menopausia, como los sudores nocturnos, los calores, los sofocos, etcétera. Pero es que además también incide directamente en la producción de hormona tiroidea. Si tu tiroides fabrica una cantidad insuficiente de hormona tiroidea cuando se acrecienta con los niveles de cortisol altos, pues eso hace que fabriques menos todavía. Entonces es muy importante manejar esto porque influye directamente en la glándula tiroidea. Entonces recuerda que la menopausia no es la culpable, pero puede acrecentar los problemas de hipotiroidismo que ya tuvieras o que se desarrollen en esta época de tu vida. Entonces, en cuanto tengas problemas de fatiga, niebla mental, aumento de peso, pero que sea algo constante, no en días puntuales, ten en cuenta que deberías de acudir al médico para que te hagan un análisis tiroideo completo, y en caso de que tengan que ajustarte la medicación o que tengan que ponerte una medicación, pues lo antes posible, ya sabes que siempre es mejor. Bueno, entonces nada, si este vídeo te abrió los ojos, pues dale al me gusta, comparte para que todas tus amigas sepan que pueden estar padeciendo hipotiroidismo y no solo menopausia, y déjame en comentarios cuáles son los síntomas que más te han afectado a ti, o si tienes alguna duda intentaré resolverla. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis muy buen día, chao.